Hoy les vengo a explicar esta segunda guía de aprendizaje de la asignatura de convivencia social. Recuerden que mi nombre es Joana Sierpe y aquí les voy a explicar algo importante que es mi correo electrónico. Mi correo electrónico institucional aparece aquí en la parte superior de la guía para que ustedes puedan enviar sus trabajos realizados o además aclarar dudas que tengan al respecto, ¿ya? El contenido general de esta guía de aprendizaje son las habilidades sociales que vamos a ir viendo, como por ejemplo la empatía, la lectura del pensamiento, saber oír y escuchar, entre otras. Y aquí también aparece, ¿cierto?, el objetivo de esta guía. Las instrucciones generales, que no son más que leer el contenido, los dos textos que vienen en esta guía de aprendizaje y luego de ello, ¿cierto?, responder las preguntas planteadas. Otro punto importante que aparece aquí en este recuadro es el acompañamiento, ¿ya? Que es para ustedes, es los días martes de 11:15 a 12:15 horas y también ahí aparece el link, ¿ya? Al que ustedes pueden acceder para que puedan resolver dudas, ¿cierto? Y digamos puedan quedar más claritos con el desarrollo de la guía. La primera parte de la guía viene una introducción donde nos habla la importancia de las habilidades sociales por el hecho de nosotros ser, como seres humanos, seres sociables. ¿Ya? Vivimos en sociedad y por tanto tenemos que tener desarrolladas algunas habilidades sociales básicas. Y como les comentaba, la habilidad social que vamos a trabajar en esta guía de aprendizaje tiene que ver con la lectura del pensamiento, se denomina. ¿Ya? Vamos a leer aquí un poquito la definición para que quede más claro en qué consiste la lectura del pensamiento. ¿A qué llamamos la lectura del pensamiento? Como dice aquí, es una forma inadecuada de manejar la información que consiste en creer firmemente que la intención o el pensamiento de otra persona está relacionado con nosotros, cuando puede que no lo esté, o en caso de estarlo, no tenga el matiz negativo que nosotros creemos. ¿Ya? Es cuando nosotros nos adelantamos a los acontecimientos, por así decirlo, y pensamos que otra persona nos va a responder de mala manera, está hablando quizás mal de nosotros, ya tiene un concepto negativo de nosotros. Entonces nosotros tendemos a especular de repente cosas que quizás no son así, ¿ya? Y tenemos una mala disposición, por lo tanto, frente a esa persona. Y esa persona quizás nunca ha tenido esa visión de nosotros, pero nosotros hacemos una mala lectura de su pensamiento, ¿ya? Y nos mal predisponemos con esa persona. ¿Ya? Entonces ustedes obviamente leen aquí con mayor detalle, ¿cierto?, la primera parte del contenido. Luego vamos al primer texto. Aparecen dos textos. Esta es la primera. Es una historia que si no queda claro con la primera lectura, es necesario que ustedes lo lean 2 o 3 veces, ¿ya? Para que quede bien clarito, ¿cierto?, de qué se trata, cuál es el objetivo, cuál es la intención de esta historia. Y bueno, es súper simple, ¿ya? En realidad relata de un hombre que, como decíamos, ¿cierto?, tiene mucho que ver con la lectura del pensamiento. Un hombre que se predispone, ¿ya?, que piensa que su vecino le va a responder de mala manera, ¿ya? Y ahí ustedes se van a dar cuenta a la lectura, ¿cierto?, que cuál es el error que él comete por adelantarse a los acontecimientos, por tener una lectura del pensamiento negativa cuando no era así, ¿ya? Así que ahí ustedes la leen obviamente con más calma y de acuerdo a esa primera historia tienen que responder estas 4 preguntas que aparecen ahí a continuación. Acá aparece señalado, ¿cierto?, el puntaje. Cada pregunta tiene 3 puntos
Y aquí aparecen entonces las preguntas. La número 1 dice, ¿qué conclusión sacas de la historia? Por eso les decía yo, es importante que si no queda clara la historia con una primera lectura, la vuelvan a leer si es necesario 2 o 3 veces, si finalmente es un texto bien cortito, ¿ya? Y de ahí entonces ustedes redactan como cuál es su conclusión que ustedes extraen, ya como la enseñanza, la moraleja, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes pueden concluir después de haber leído esa historia? Después vamos a la número 2. ¿Por qué el hombre actúa de forma agresiva con su vecino? ¿Ya? El hombre como el protagonista de la historia, que ustedes van a ver ahí que él va a ir a pedir un martillo a su vecino. ¿Por qué actúa de forma agresiva? Ya, ahí obviamente tienen que ustedes para eso leer, ¿cierto? Y van a entender ahí claramente por qué él actúa así. Vamos a la número 3. Señale ejemplos cotidianos donde nos anticipamos a los hechos, como en el caso de la historia. Ya, ahí ustedes tienen, ¿cierto?, que ponerse en su propia experiencia ejemplos de donde a ustedes les ha pasado quizás alguna vez algo similar, ¿ya? Donde nos predisponemos y creemos que va a pasar tal cosa o tal persona nos va a responder de tal manera o va a tener cierta actitud con nosotros, ¿cierto? Nos anticipamos sin tener, digamos, mayores como antecedentes, ¿ya? Así que ahí ustedes señalan mínimo 2 ejemplos, ¿ya? Y la número 4 dice, ¿cómo puedo manejar la lectura del pensamiento? ¿Ya? O sea, ¿qué puedo hacer yo como para que no me ocurra lo que le pasa al personaje de la historia? ¿Ya? O lo que me ha pasado en las experiencias, ¿cierto? Que voy a señalar en la pregunta 3. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer para que no vuelva a ocurrir? ¿Ya? Esto de que yo me anticipe a los hechos. ¿Ya? Entonces, estas 4 primeras preguntas son respecto al primer texto. Ahora al segundo texto, ya que es un poquito más extenso, pero se van a dar cuenta que es bien fácil de leer y entretenido también. Se denomina El cuento de los cucharones largos. Ya ahí ustedes lo leen también, como les vuelvo a repetir, si es necesario 2 o 3 veces, ya para que entiendan bien el texto. Y entonces ahí también van a ustedes desprender que este texto tiene como una enseñanza, ya un objetivo, ¿cierto? Y respecto de este texto, tienen que desarrollar 3 preguntas. Dice 5, 6 y 7, que es como para continuar, digamos, con los números que venían del texto anterior, ¿ya? También tiene 3 puntos cada desarrollo de la pregunta y son exclusivamente del texto anterior, ¿ya? De los cucharones largos. Vamos a la pregunta 5. ¿Cuál es su opinión sobre el cuento? Fundamente. ¿Ya? Ahí ustedes entonces colocan, ¿cierto?, que digamos qué sensación o qué opinión desprenden después de haber leído este cuento. ¿Ya? ¿Les pareció que es acertado? Quizás les pareció que era demasiado extenso, les pareció que no tenía mucho que ver con la realidad, ¿ya? Y tratan de explicar como por qué creen eso. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí estas actividades son bien, por así decirlo, fáciles de hacer porque no es necesario manejar como contenido, ¿ya? Son actividades como de opinión, ¿ya? Donde todos somos capaces, ¿cierto?, de poderlas responder. Vamos a la número 6. ¿Cuál es el mensaje del mismo? Estamos hablando del cuento, ¿cierto? ¿Cuál es su mensaje? ¿Ya? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar este cuento?
¿ya? ¿Cuál es como su moraleja, por así decirlo? ¿Ya? Vamos a la número 7 y última. Señale ejemplos de situaciones similares en la vida cotidiana. ¿Ya? Al igual que en la historia anterior, ¿cierto? Donde teníamos que mencionar experiencias donde no nos sucedió algo similar. Aquí también, ¿cierto? Ejemplos de situaciones donde yo recuerdo o comparo que es muy similar a lo que relata el cuento, ¿cierto? Y ahí ustedes la redactan o la cuentan. ¿Ya? Como les vuelvo a repetir, las actividades son bien sencillas. Basta que ustedes nada más se dediquen, ¿cierto? Pero aquí no hay mayor complejidad. Y vuelvo a repetir, si tienen dudas o consultas, tienen en la parte superior de la guía mi correo electrónico y además están los horarios de acompañamiento, que también les indico ahí el día, el horario y el link, ya para que puedan acceder. Así es que eso, espero que les vaya bien y estamos en contacto.